Es un honor para mí estar en este panel tan distinguido, como dijo Zanaka. Yo tengo experiencia en esta área, pero no le llego ni a los talones a las otras personas que me acompañan hoy. Los principios y directrices sobre acceso a asistencia jurídica reconocen que algunos grupos son vulnerables cuando entran en contacto con el sistema penal. Dada esta realidad, el PNUD propone medidas especiales para asegurarnos de que esta asistencia llegue a los grupos menos favorecidos. Especialmente una lista de estos grupos se describe: mujeres, niños y las que hemos mencionado, pero por supuesto está abierta a incluir otros grupos vulnerables a la discriminación y abuso. Aunque cada uno de estos grupos requeriría un tratamiento especial en sí mismo, las medidas prácticas que pueden implementarse en estos sistemas pueden cubrir solo tres debido al tiempo: mujeres, niños y los que usan drogas. Entonces, las barreras que estos grupos enfrentan y las medidas prácticas es lo que yo voy a utilizar. Y con respecto a los asistencia jurídica y víctimas. Entonces, las mujeres que enfrentan barreras, y basado en nuestro estudio, el primer día de la conferencia nos informa que el obstáculo más significativo que enfrentan las mujeres es la falta de concientización y cómo tener acceso a la asistencia jurídica en todos los sectores del mundo. Esto fue un hallazgo. Y también obstáculos culturales y algunos en contacto con respecto a los detalles que deben proveer en términos de prepararse a la defensa. Y el acceso a la asistencia jurídica es especialmente difícil para mujeres que han sido detenidas, mucho más que a los hombres. La privación de la libertad tiene un efecto muy negativo en las mujeres y sus comunidades. Las mujeres detenidas o que van a la cárcel reciben violencia. Y la importancia de la asistencia jurídica para las mujeres está destacada también en las recomendaciones generales, especialmente la número 33 sobre la eliminación de todo tipo de forma de discriminación contra las mujeres, y también los reglamentos para el tratamiento de las mujeres en prisión, que se conocen como las reglas de Bangkok, para permitirles acceso a asistencia jurídica debido a el estatus educativo y económico. También ellas se enfrentan a una tasa más alta de abandono, como demuestran las experiencias en distintas regiones del mundo. Y una medida que ayuda es asegurar la disponibilidad de los proveedores de asistencia jurídica. Entonces, con respecto a la elegibilidad, es importante tener en cuenta el ingreso de la mujer más que el ingreso del hogar en casos que están relacionados con familiares. Los niños también están en riesgo cuando están en contacto con el sistema penal, no solo por su edad, sino por la poca comprensión que tienen del sistema jurídico. Nuestra experiencia nos muestra que los niños tienen un riesgo más alto de recibir malos tratos, y el primer punto de contacto con la ley, como la policía y las fuerzas de seguridad. Cualquier persona menor a 18 debe recibir protección, y entre los requerimientos hay un requerimiento de dar acceso rápido y asistencia, y tal vez debido a esta obligación internacional de los resultados de los estudios internacionales en todos los niveles de desarrollo, el tipo de servicio legal más especializado es para mujeres. Unidades especiales trabajan también con niños en conflicto con la ley. Sin embargo, hace falta observar que de todos los profesionales relacionados con los procesos, los abogados son los menos especializados y
menos también los fiscales y los jueces. Esta obligación nacional se ve reflejada en varias medidas. Una, asegura el derecho del niño a obtener consejo, patrocinio letrado, evitar sus nombres en procedimientos en los cuales puede haber un conflicto de intereses entre los niños o los padres o los guardianes. Otra medida específicamente es entrenar a los abogados para trabajar con niños y asegurarnos de que estén aptos para trabajar con niños. Deben también trabajar en cooperación cercana con otros profesionales como trabajadores sociales. Y otros lineamientos pueden encontrarse en otras normas sobre justicia penal y las estrategias modelo y las medidas prácticas sobre la eliminación de violencia contra los niños y el ámbito de la prevención del crimen aprobada por la Asamblea General en 2014. Damas y caballeros, como dije antes, el principio 10 del PNUD provee a estos grupos salvaguardas adicionales. Las personas que utilizan drogas o que consumen drogas también se encuentran contemplados. Y debido a esto, se expresó que esta medida debe tomarse para este grupo de personas que consumen drogas. Nuestra experiencia indica que hay una necesidad clara de reconocer que el consumo de drogas es una cuestión que atañe a la salud y que requiere cuidado más que castigo, y alienta que los estados utilicen convicciones alternativas y castigo de crímenes menores. Muchas personas que son arrestadas por cargos relacionados con drogas son pobres, no tienen educación y tienen poco conocimiento del sistema jurídico. El acceso a la asistencia jurídica nos permite encarar este desafío global. También prisión preventiva, evitar la prisión preventiva y el encarcelamiento. Con respecto a los consumidores de drogas, en esta sesión especial de la Asamblea General de la ONU se trató en abril de este año. Se debatió las estrategias para efectivamente tratar el problema de las drogas. Una de las estrategias recomendadas en esta convención fue asegurar el acceso a la justicia pronto y también a tener un juicio justo con respecto al uso de drogas en particular. Ahora sí quisiera destacar la atención de la asistencia jurídica para víctimas, que debe proteger a aquellos que han sido acusados de un crimen y generalmente no son adecuadas para proveer asistencia, atenciones, entonces en grupos marginales y también vulnerables. Por ejemplo, las actitudes culturales, normas tradicionales que suelen condonar ciertos delitos perpetrados contra estas personas como la violencia doméstica. El sistema no llega a investigar los delitos cometidos por estas personas, que son más frecuentes que los otros. En reconocimiento de esta situación, creemos que se tiene que dar la asistencia jurídica donde sea apropiada para prevenir la victimización o victimización secundaria. Hay que dar información, y esto es muy importante, y una medida práctica que nuestra organización da es que allí donde sea apropiado, las víctimas tienen que ser informadas por la policía y otras personas de primera línea, como aquellos que prestan servicios de asistencia social o para los niños, y tienen que conocer cuáles son los derechos que les asisten en este sistema. Las víctimas del tráfico son particularmente vulnerables debido a que fueron trasladadas de un lugar a otro y fueron sacadas de sus ciudades, de sus países, donde no hablan el idioma, quizás en el lugar de destino, y también se vieron sometidos a la explotación por numerosos actores en este proceso. Y a menudo las víctimas del tráfico son escépticas, no creen en nadie que estén relacionados con las autoridades del país y se los considera delincuentes, y porque tienen un nivel raro en lo que hace a la migración. Hay una relación con el crimen organizado y hay un protocolo que castiga el tráfico de mujeres, de niños, y cada estado parte tiene que tomar las medidas necesarias para prevenir esta situación y dar asistencia a las víctimas. En particular, en casos en que pueda haber represalias o intimidación, y hay preocupación, y hay que tener en cuenta las etapas
en que están inmersas estas personas. Es importante dar información también respecto de los derechos y esto se tiene que dar en el lenguaje propio de la víctima. La asistencia jurídica puede ser un factor decisivo en cuanto a la protección de estas personas. Quiero concluir diciendo que las disposiciones de esta organización respecto de las mujeres, niños y otras personas vulnerables tienen que ser apropiados y tienen que verse reflejados en los sistemas nacionales. Los miembros de estos grupos tienen los mismos derechos mínimos que los demás y también se tienen que tener en cuenta disposiciones extras para que tengan un acceso real a los sistemas de justicia. Gracias. Buenos días a todas y a todos. Antes que nada, quiero realmente agradecer la posibilidad que hemos tenido de recibir aquí en nuestro país. Agradecer muy especialmente también a la doctora Estela Maris, con la que hace muchos años, desde diversas funciones institucionales, venimos trabajando juntas en una pasión que nos compromete, que es la dimensión del acceso a la justicia. Agradecer a la International Legal Foundation que ha confiado en nosotros, así como al PNUD y a UNODC y a todos los que están hoy aquí en nuestro país. Espero se sientan muy bienvenidos. Básicamente, también, bueno, no quiero olvidarme de agradecer dos personas que considero que han sido fundamentales, que es desde la defensa el doctor Nicolás Laino. Muchas gracias por todo el trabajo hecho, y Soledad, que ha sido mi brazo izquierdo y derecho para la organización de este evento. Me toca a mí contarles particularmente una acción muy específica que estamos desarrollando desde el Poder Ejecutivo de la Nación, que está vinculada con el cumplimiento de una ley que es la 27210, que crea un cuerpo de abogados y abogadas para dar patrocinio jurídico gratuito a las víctimas de la violencia de género. Por supuesto, entendida la violencia en todas sus dimensiones, en el marco de las relaciones intrapersonales, en los esquemas de discriminación y también, por supuesto, en una de las mayores violencias que se perpetúa contra las mujeres, que es la trata de personas. De alguna manera esta ley viene a saldar una especie de deuda pendiente. Como ustedes han visto a lo largo de todas las exposiciones, tenemos una enorme fortaleza en nuestro Ministerio Público de la Defensa. Tenemos situaciones disímiles en la organización y la estructura de nuestro país, porque tenemos 24 organizaciones procesales diferentes, defensas más activas, menos independientes según el territorio, y ahí nuestra defensora general se encuentra trabajando arduamente para el fortalecimiento. Abogados no especializados en tema de género, si bien Argentina no tiene deficiencia en cuanto al cuerpo de abogados, no los tiene especializados. Ausencia de datos, con lo cual tenemos que implementar un proceso para establecer un mecanismo de asistencia jurídica gratuita con una demanda que tiene una textura abierta, pues no sabemos con qué nos podemos encontrar. Necesitamos garantizar que la prestación del servicio llegue a todo el territorio. Si bien somos un sistema federal, funcionamos aún en nuestras provincias y en el orden nacional a veces muy unitariamente, y concentramos en las ciudades casi todos los servicios, y poder obtener un control de la gestión. Partiendo de todas estas problemáticas, el desafío es cómo vamos a implementar este cuerpo de abogados. Si pudiéramos, ahí les he presentado un mapa de nuestro país para que vean la diversidad de jurisdicciones, la amplitud territorial que tenemos. Tenemos provincias que casi son un país de Europa. Quisiera que pasáramos a la filmina. Estos son los desafíos que he marcado, vinculada a la estructura. La siguiente, por favor. Bueno, les decía que tenemos 24 organizaciones procesales diferentes y ausencias de abogados especializados. Básicamente, lo que va a ser el año que viene, en el año que viene nos vamos a encontrar trabajando aunadamente con el PNUD
que ha sido un aliado estratégico para poner en marcha este proceso, en la conformación de una plataforma y en la generación de un sistema que nos permita llegar con una capacitación al mismo tiempo a todo el territorio del país. El tipo de metodología de aprendizaje que queremos aplicar también lo queremos hacer diferencial. No queremos la clásica capacitación que solo involucra al abogado desde el conocimiento técnico, sino una capacitación que es más holística, que nos compromete también desde lo afectivo, que nos compromete como personas, y por eso es una capacitación que se va a trabajar con muchos elementos vinculados a historias y audiovisuales y a técnicas de litigación también. Eso lo estamos generando alianzas con el PNUD, con Flaxo y con algunas universidades nacionales, y también con el siempre apoyo a la Defensoría General de la Nación y los equipos que nos facilita. Estamos trabajando también cuál sería el mecanismo de selección. Les comentaba que tenemos una demanda abierta, no sabemos cuántos casos vamos a tener y no podemos salir a contratar cantidades de abogados sin saber cuál va a ser la demanda. Así que en eso nos estamos haciendo una alianza estratégica con los colegios de abogados para constituir un registro de abogados que previamente haber sido capacitado va a estar a disposición como para poder ser contratado por el Estado argentino, es decir, volviendo a los términos futbolísticos que nos caracterizan, tendríamos una especie de banco de suplentes que podría activar de acuerdo a la necesidad, al territorio, a la localización. En ese sentido estamos reuniéndonos con todos los colegios de abogados del país. Uno de los problemas que también nos preocupa sustantivamente es cómo lograr un servicio de calidad en todo el territorio. No queremos que el código postal o el lugar de nacimiento de una persona haga que tenga un servicio de diferente calidad. Para ello estamos armando también una plataforma y un software de control de gestión y nombrando en cada uno de los territorios 24 auditores provinciales. ¿Cómo se va a conformar este cuerpo? Que si uno pensara en términos de la Convención de Personas con Discapacidad sería como el sistema de apoyo que va a tener estos abogados que van a trabajar en el territorio. Este cuerpo va a estar conformado básicamente por quienes está acá hoy presente, que va a ser su directora ejecutiva ad honorem, ya que tengo responsabilidades como subsecretaria de Estado, va a tener una dirección institucional, un coordinador nacional de todo este sistema de apoyo que generosamente nos ha cedido la Defensora General de la Nación, y va a tener determinadas áreas. Un área de asesoramiento en donde vamos a tener un asesor penal, un asesor civil, un psicólogo, un trabajador social y una médica, para poder sostener cuestiones técnicas también que no son fáciles de sostener a la hora de realizar un litigio. Imagínense un abogado en el punto más recóndito de nuestro país que tiene que hacer un análisis sobre, por ejemplo, una pericia médica vinculada a un femicidio y tiene que poder establecer si la teoría del caso es correcta o no, y no cuenta con elementos técnicos porque no tiene un perito médico, no es médico. Entonces, el cuerpo sí, de manera centralizada, va a tener estos expertos para poder decirle sí, conforme al peso de la víctima, al peso del posible o presunto agresor, la teoría del caso se sostiene. Hay estos blancos y hay estos oscuros en las pericias. Para esto estamos trabajando alianzas estratégicas también con, por ejemplo, el CONICET, que tiene un área científica muy importante vinculadas a temas de justicia, que ha desarrollado, por ejemplo, plataformas vinculadas a la detección de la voz como una especie de huella digital. Sabemos que muchos de
delitos contra las mujeres se perpetúan también a través de lo que son hoy los medios electrónicos, amenazas, sistemas, redes sociales. Así que sentimos que es muy importante poder apuntalar a este abogado en el territorio también con un sostenimiento técnico de parte del área centralizada. Vamos a generar también un área, como ustedes ven en el organigrama, que está vinculada a jurisprudencia y capacitación. La capacitación en este término de litigios siempre tiene que ser constante. Argentina tiene una constitución que le da marco supranacional a determinados convenios y es importante también que nuestros abogados constantemente se estén capacitando en los nuevos marcos convencionales. Hemos pensado también, entonces les decía, en un área muy fuerte vinculada al monitoreo, me quedan solo 2 minutos, que es la que va a trabajar con este software de gestión y la que nos va a permitir auditar con la persona que tengamos en cada jurisdicción el servicio de calidad. Nos espera, la verdad, un enorme desafío. Queremos generar sustentabilidad, queremos generar seriedad y sabemos que los procesos de implementación tienen que ser fuertes, tienen que ser sólidos, porque si no pueden ser contraparadigmáticos, es decir, las implementaciones deficientes, tenemos largas trayectorias, hacen que las mejores leyes, las mejores ideas nunca vean la mejor luz. Así que estamos enfrentando este desafío. Esperamos poder representar realmente el interés de la víctima. Hoy en nuestro país el interés particular del imputado está representado muy firmemente por nuestra Defensoría Pública, el interés público por nuestro Ministerio Público Fiscal y había un ausente que era el interés particular de la víctima. Esperamos poder hacerlo, vamos a trabajar aunadamente también con todos los servicios provinciales que hoy ya están funcionando. Sabemos que hay muchas necesidades y faltan brazos, así que esperamos construir algo coparticipativamente y todos juntos. Muchas gracias. Estoy muy agradecida con las instituciones organizadoras de este evento, con la Fundación, con el PNUD, con UNODC y especialmente con nuestras anfitrionas, con la Defensora General de la Nación Argentina, quien no solo tiene un cargo, sino una legitimidad en América Latina en el acceso, en la promoción del acceso de las personas en condición de vulnerabilidad, y con Fernanda Rodríguez también, quien forma parte del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que ha sido fundamental para nuestro trabajo. Una pequeña aclaratoria, y es que trabajé en la Fiscalía en el año 90, hasta el año 96, me disculpo. Yo soy, como hemos pasado muchas personas por este panel, yo les voy a proponer que me recuerden como la venezolana que trabaja en Costa Rica. Esa soy yo, sí. Entonces, pero además de agradecer, yo quiero agradecer lo que es esta experiencia de diversidad que ha sido este evento. Más allá desde el punto de vista racional, poder conectarnos. Ahora hablaba con la amiga de Vietnam y bueno, es algo maravilloso, y por eso, como a algunos de los abogados no nos gusta saber que no solo somos racionalidad, que también somos emociones, este es el sentido que da nuestro trabajo, estas imágenes, estas víctimas. Agradecer entonces a todos ustedes por compartir, y la intención era contarles, yo pertenezco a un instituto técnico regional que forma parte del Sistema de Naciones Unidas en Costa Rica y que se llama el Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Justicia Penal, que trabaja desde hace más de 40 años en la estructuración de modelos y procesos basados en los estándares de Naciones Unidas.
Y para este evento lo que queremos compartir con ustedes es una experiencia de acompañamiento a los fiscales generales de Iberoamérica. Iberoamérica es una región que está conformada por los países de América Latina, España y Portugal, a ellos como proveedores de asistencia jurídica a las víctimas en base a dos instrumentos que podrían ser un poco antecedentes a los principios y directrices, como son las 100 reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de personas en condición de vulnerabilidad y las guías de Santiago sobre protección de víctimas y testigos. Estos son dos instrumentos de referencia obligada en América Latina y nosotros como ILANUD en lo que nos hemos empeñado es acompañar a los fiscales generales a que elaboren procesos de seguimiento a evaluación voluntaria. Y la buena noticia es que en estos 6 años de acompañamiento en este proceso, de los 21 países que conforman la Asociación de Fiscales Generales de Iberoamérica, han participado 19 países. Voy a darles unas ideas como muy puntuales por estos 5 minutos que debo tener. La primera es que si bien es cierto, las guías de Santiago, que es el instrumento de referencia, dice que la asistencia a las víctimas no necesariamente debe estar dentro de la órbita de las fiscalías generales, hoy en día, 2016, todas las fiscalías de la región iberoamericana cuentan con una oficina, un programa o un proyecto de atención a las víctimas. En todos los países de la región vamos a encontrar la posibilidad de una asistencia jurídica en relación con un proceso judicial. En algunas fiscalías de la región no solo se trata de una asistencia jurídica, sino de una asistencia integral, porque como lo decía un colega argentino en estos días, la intención de estas asistencias integrales es que esta persona no regrese a las circunstancias que precisamente lo convirtieron en una víctima del delito. Además de eso, cuando hablamos de asistencia jurídica en las fiscalías de la región, no solo se trata de un abordaje jurídico, sino un abordaje multidisciplinario. Ese abordaje multidisciplinario comprende un abordaje psicológico y un abordaje sociológico. Y yo digo multidisciplinario porque uno de los principales desafíos precisamente es llegar a la armonización de los abordajes jurídicos, psicológicos y sociológicos. Es una tarea pendiente para que lleguemos entonces a hablar efectivamente de abordajes interdisciplinarios. Otro de los temas que ustedes, por cierto, yo entregué mi presentación en USB, o como dirían en Costa Rica por allá el compañero, en llave maya, van a tener acceso y allí aparece la información de dónde aparecen estos, en las páginas web que están accesibles, donde aparecen estos estudios. Otro de los temas, ahora que hablé de las páginas web, es que en este estudio se trabaja todo el tema del acceso a la información y sigue siendo un desafío pendiente el acceso a las páginas web en las fiscalías de la región. Otro de los temas al que se refiere este estudio tiene que ver con la posibilidad de acceder a las víctimas en condición de vulnerabilidad, efectivamente, a mecanismos alternativos de resolución de conflictos, tanto a las alternativas dentro del proceso como de las sanciones. Ayer don Florentín Meléndez, salvadoreño, latinoamericano, nos hablaba de la equidad en el acceso y este estudio se centra fundamentalmente en el enfoque diferencial que había referido Sanaca, que tiene que ver precisamente con dar el trato especializado a cada una de las víctimas, que me voy a permitir mencionar rápidamente en las que trabajamos: víctimas de violencia doméstica, niños, niñas y adolescentes, personas pertenecientes a pueblos indígenas, extranjeros,
personas adultas mayores, víctimas de trata, personas con discapacidad, personas en circunstancias de bajos ingresos, pobreza, personas privadas de libertad, minorías. Sin embargo, sigue siendo un gran desafío porque es verdad que se han realizado acciones importantes y contundentes con respecto a ciertas víctimas, como por ejemplo las víctimas de violencia doméstica, los niños, niñas y adolescentes, pero sigue siendo desafío el reconocimiento de ciertas minorías, por ejemplo, las minorías pertenecientes a la diversidad sexual, los afrodescendientes, al menos en nuestra región, y otras que sé que estoy un poco corta de tiempo. Otro de los temas que se trabajó en los estudios, los estudios porque se trataba de informes anuales, es la asistencia que se da a víctimas que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad. Y doy un ejemplo rápidamente. Una mujer con discapacidad, privada de libertad, en situación de pobreza que requiere un trato diferenciado. Dentro de las lecciones aprendidas, el desarrollo de una política de atención diferencial en las fiscalías de la región requiere de la dotación de recursos, por supuesto de trabajo en red, que siempre es un gran desafío en todas las regiones, así como un proceso permanente de capacitación. Y con esto voy a terminar con dos ideas. Yo he estado escuchando durante el seminario como una diferenciación entre las competencias jurídicas, a las que se les llama técnicas, y entonces después cuando hablamos de las competencias, las habilidades blandas, ser más humano, bueno, yo quiero traer acá que son competencias técnicas también, que existen disciplinas relacionadas con el desarrollo de competencias blandas como la escucha activa, la empatía, la resiliencia, que es un mandato de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Entonces no se trata solo de ser humanos, no, se trata precisamente de formarnos en esas competencias blandas y de construir, tomar conciencia de nuestros prejuicios, de nuestras creencias, tomando en cuenta además que estamos en el contexto de sociedades que son machistas, patriarcales, racistas, heteronormativas, finalmente me salió la palabra, y una cantidad de creencias que a veces los funcionarios públicos de la región piensan que son neutrales en la aplicación de la ley. Pues no. Una de la noción que nos inspira a nosotros y que proponemos a las fiscalías, que yo sé que es un poquito un sueño, es elevada, pero que a mí me mueve, es convertir a las fiscalías de la región en espacios o en zonas libres de discriminación que contribuyan a la transformación de la relación de las relaciones de poder que se dan en nuestra sociedad. Muchísimas gracias. Gracias, muy buenos días a todas y a todos. En nombre del Ministerio Público de la República de Guatemala, les saludo cordialmente y brevemente les quiero compartir los servicios legales, psicológicos, médicos, de trabajo social que como Ministerio Público trabajamos en la República de Guatemala. Para adentrarme en el tema, lo central que nosotros tenemos es el modelo de atención integral, como lo hemos llamado, y hice una línea del tiempo como para mostrarles cómo hemos ido avanzando, y al final voy a presentar un video de 30 segundos para que vean lo que tenemos en la actualidad, y por supuesto nos falta muchísimo por seguir mejorando con la finalidad de que las mujeres y las víctimas en general, pero esto enfocado a las mujeres víctimas, tengan un acceso a la justicia real, pero que también les demos herramientas para que no vuelvan al círculo de la violencia, y por eso estamos trabajando el empoderamiento económico de las mujeres, con darles capacitación para que puedan conocer
otras formas de ganarse la vida, de sustentarse económicamente y no tengan que volver al lugar en donde les está ocasionando la violencia. En ese sentido, en esta línea del tiempo, ustedes verán que en el 15 de mayo del 2008, Guatemala creó la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, que como primera vez en nuestro país se crea los hechos como un hecho histórico, social, patriarcal en contra de la mujer, se integra al sistema penal guatemalteco, lo que ustedes pueden considerar que ocasionó una gran convulsión en todas las esferas del país, legales, sociales, académicas. Aún ahora que llevamos varios años con la ley en vigencia y hemos caminado mucho, aún sigue cuestionándose la misma, diciendo que es una ley demasiado sancionadora en contra de los hombres. El 21 de mayo de ese mismo año se crea el modelo de atención integral, que aglutina ¿qué cosas? Atención médica. Tenemos médicas en el Ministerio Público, si fuera necesario se les atiende de esa manera. También tenemos una alianza con el Ministerio de Salud Pública. Esa alianza consiste en que una mujer víctima de violación, inmediatamente hay una enfermera que le brinda la atención específica para poderle dar todos los medicamentos de atención a las infecciones de transmisión sexual, básicamente. Luego la pasa a servicio psicológico, dependiendo su estado emocional, se le estabiliza en ese servicio psicológico y ahora, con toda la experiencia que hemos tenido, las psicólogas ya no solo dan un informe de atención brindada, también dan un informe que le sirve al fiscal para ir ante el juez, dado que el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, que es el que hace los dictámenes periciales forenses, está muy cargado de trabajo. Entonces hicimos esa búsqueda de alternativas para que la psicóloga también tenga esa facultad de hacer informes que puedan en un primer momento ayudar al fiscal para el proceso. En la siguiente etapa, el 24 de agosto del 2010, se crea un manual de ese modelo, porque había que caminar, habían algunas instrucciones temporales, pero se crea un manual que es sobre lo que se está trabajando actualmente. ¿Qué es el modelo de atención integral? El modelo de atención integral es un conjunto de procedimientos de gestión que han ido evolucionando desde el año 2008, que se crean a la presente fecha 2016, que articula para Guatemala un nuevo modelo de atención para víctimas del delito, particularmente todas las mujeres víctimas de violencia, mujeres en todas las edades, y realiza en un solo acto acciones de investigación y atención psicológica, y atención social, atención médica, con la finalidad de evitar la revictimización. ¿Qué es para nosotros la atención integral? Como hace un momento lo expliqué, hay médicas, hay psicólogas, hay trabajadoras sociales, hay a un abogado fiscal, y hay una parte que la hemos empezado a trabajar recién este año de empoderamiento económico de las mujeres, en donde hemos estado identificando a las mujeres que tienen mayor vulnerabilidad y se les da ese acompañamiento económico. En el módulo atiende equipos de 24 horas, los 365 días del año, y en Gerona es donde funcionan las oficinas principales. Hay un complejo de justicia. Ahí tenemos Ministerio Público, obviamente es nuestra sede, el juzgado de 24 horas, una oficina de la Defensa Pública Penal, está el Instituto de Ciencias Forenses, y en ese espacio pequeño se les atiende íntegramente a las mujeres. ¿Cuáles son los objetivos del modelo? Aumentar el número de casos y personas atendidas en el tiempo de 24 horas con la finalidad de que no estén regresando al sistema nuevamente. Reducir el tiempo de otorgamiento de las medidas, porque al tener un juez en la misma sede se solicitan las medidas de protección en un solo momento. Aumentar el número de diligencias de investigación preliminares para que en ese momento, sabiendo que las mujeres ya no vuelven al sistema, normalmente así pasa, ahí en ese momento se ha recibido toda la investigación. Y aumentar la efectividad de la Fiscalía de la Mujer, que es la que en este momento ve esos temas. ¿Qué es lo que el modelo propicia?
propicia información en relación a derechos que le asisten a las víctimas y sobre el proceso inicial. Aquí, como nosotros tenemos las redes de derivación, las redes de derivación son entidades de la sociedad civil que nos apoyan en apoyar a las mujeres. Se ha emitido este material que es el que se les da cuando llegan, que es lo que tenemos aquí. Tenemos todas las direcciones y nombres de las entidades que trabajan en la red de derivación para saber a dónde pueden ellas atender. Y también les damos este folleto que es donde se les hace una serie de preguntas para que respondan e identifiquen si se encuentran en riesgo. Eso las va a tener informadas. Y en la parte de atrás pues tenemos las direcciones de los lugares en donde funciona la Fiscalía para el acceso a la información. También acompañamiento fiscal en la Fiscalía de turno, porque como les decía hay personal de 24 horas, conocimiento inmediato del hecho denunciado, determinación de las diligencias de investigación en un solo momento, establecimiento de la existencia de testigos que toman reciben toda la información del presunto agresor. También coordinación de procesos de escenas del crimen. En este momento se procesa, tenemos un equipo de escena y de investigadores tanto de la policía como del Ministerio Público. Se inicia la cadena de custodia de una forma adecuada, la cobertura de servicios médicos urgentes y exámenes médicos forenses de forma inmediata para el establecimiento de lesiones o traumas ocasionados a la víctima. En esta diapositiva pueden ver ustedes cómo empezamos en el 2008. Iniciamos con 2 módulos, personal fiscal y personal psicosocial que atendía, y en este momento nosotros hemos avanzado a tener 4 módulos simultáneos y uno de reacción inmediata en el caso que hayan muchas personas. En ese sentido, hemos tenido que hacer ciertos ajustes para mejorar la cantidad de víctimas que son atendidas. Para finalizar, les vamos a mostrar un video de cómo en el sistema informático nuestro se han incluido indicadores para todos los grupos en condición de vulnerabilidad para poderles atender de una mejor manera. Según informe de gestión de la Fiscal General de la República y jefa del Ministerio Público, Telma Esperanza Aldana Hernández, durante el periodo de mayo del 2015 a mayo del 2016. Grupo de población con requerimientos específicos. El Departamento de Coordinación de Atención a la Víctima, juntamente con SICOM, incorporaron al sistema informático los campos para el registro de datos de personas con requerimientos específicos. Así, a mediano plazo, el Ministerio Público contará con datos desagregados sobre pueblos indígenas, mujeres, niños, niñas, adolescentes y población LGBTI, con lo cual se fortalece la articulación de esfuerzos institucionales para brindar la atención con equidad. Ministerio Público, trabajando por la verdad y la justicia. Muchas gracias. Felicitaciones a todos los organizadores. Es un placer estar acá entre tantos amigos, colegas de todo el mundo. Yo voy a aprovechar estos pocos minutos, estos breves minutos, voy a tratar de que sean 5, para contarles una buena práctica, que es un poco la idea de este panel, en materia de protección a grupos vulnerables, específicamente lo que tiene que ver con refugiados. Yo soy defensor oficial, trabajo en la Defensoría General de la Nación y estoy a cargo de una comisión que, como bien les contaba la doctora Estela Maris Martínez el martes, una de sus funciones principales, diría yo, es la posibilidad de generar políticas públicas para la asistencia jurídica de grupos vulnerables. En esta idea, en Argentina, no voy a usar la presentación, la puedes sacar si quieres. En esta idea, en Argentina se sancionó en el año 2006 una ley novedosa, una ley que ampliaba las garantías para los peticionantes de refugio y refugiados en nuestro territorio, y esta ley, en el artículo 32, lo que prevé específicamente es que quien llega a la Argentina y pide refugio en nuestro país tiene el derecho de ser asistido legalmente por un abogado a lo largo de todo el proceso administrativo ante la Comisión Nacional de Refugiados. En esta idea, en el año 2007, la Defensoría General de la Nación crea un programa para la asistencia de los peticionantes de refugio. La idea específicamente es brindar una protección integral. El fundamento
diría casi esencial de esta resolución de la Defensoría General es asegurar la garantía del debido proceso dentro del trámite ante la Comisión Nacional de Refugiados. Hay muchos fundamentos, obviamente, legales, pero fundamentalmente jurisprudenciales, fallos que seguramente ustedes, muchos, los que están en el continente americano, conocerán, como Claude Reyes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el voto de García Ramírez en Suárez Rosero, es decir, que se amplía esta garantía del debido proceso no solamente a procesos criminales, a procesos penales, sino también tanto a procesos no criminales judiciales, pero también a procesos administrativos. En esta idea se crea esta comisión que tiene una particularidad, y no es que asegura o trata de garantizar el acceso a la justicia o la asistencia legal solamente dentro de un procedimiento, sino que también brinda una asistencia integral. Recuerdo que también el martes hablábamos de la importancia de la integración de distintas agencias para acercar la justicia a los grupos vulnerables de alguna manera. Bueno, esto es lo que pasó con esta comisión. Se interrelacionaron distintas agencias, la Defensoría General de la Nación, la Comisión Nacional de Refugiados, que es un órgano del Poder Ejecutivo, y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados. Se celebró un convenio para garantizar esta asistencia legal, esta asistencia jurídica, esta asistencia integral a quien llega a la Argentina y pide refugio. Así que, Sanaka, si quieres venir a la Argentina tienes que estar atento a la presentación. Has dicho que ibas a pedir refugio, y tú también, Adriana. Entonces, bueno, ¿cómo funciona la comisión? ¿Qué es lo que hacemos? Básicamente, la persona que llega a Argentina pide que se le reconozca como refugiado, llega obviamente a cualquier lugar de la frontera del país, y nosotros ya tenemos contacto con la Dirección Nacional de Migraciones, con la Comisión Nacional de Refugiados, que nos avisan que hay una persona que pide refugio. Nosotros garantizamos, uno de los ítems del panel era buenas prácticas en materia administrativa y judicial. La Comisión garantiza la asistencia legal tanto en el procedimiento administrativo ante el órgano del Poder Ejecutivo como ante el Poder Judicial. Esto es muy importante y esto es un plus que brinda la Comisión. Es decir, si a una persona que pide refugio el órgano ejecutivo se lo deniega porque entiende que no cumple con los requisitos del Estatuto del 51, esa denegatoria se puede judicializar, se puede llevar al Poder Judicial. Y nosotros también acompañamos ese reclamo judicial. Y si es necesario, lo llevamos ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, si entendemos que ese reclamo tiene asidero y tiene obviamente un sustento tanto en la Comisión, en la Convención del 51, como en el protocolo. También es importante, como mencionaba Adriana, el espíritu de esta comisión son las 100 reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia para grupos vulnerables. Los migrantes y refugiados forman parte de estos grupos de las 100 reglas de Brasilia, y en la creación de esta comisión se plasmó el espíritu de estas 100 reglas de la Cumbre Judicial Iberoamericana. Para ir redondeando y no cansarlos y atenerme a los 5 minutos de los que hablábamos, la comisión participó también con un amicus curiae en el caso Pacheco Tineo, que yo quería traerlo a colación porque el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Pacheco Tineo del año 2013 también refleja un poco el espíritu de lo que la Defensoría General hace o trabaja con los refugiados. En el caso Pacheco Tineo se recoge toda la corriente jurisprudencial de la Comisión Interamericana y de la Corte, y se elaboran guías concretas de lo que es el debido proceso en materia de petición tanto de refugiados como de inmigrantes, pero fundamentalmente de refugiados. Es un caso contra Bolivia, en el cual se vulneran puntualmente los artículos 8 y 25 de la Convención Americana, claramente las garantías judiciales y la protección judicial. Entonces la Corte Interamericana sienta las bases de lo que para nosotros hoy son las guías de nuestro trabajo. Para nosotros un debido proceso legal, entendido como lo entiende la Corte Interamericana, es lo que dice Pacheco Tineo.
Cierro esta breve presentación con un caso concreto porque he escuchado en varias ponencias o conferencias que muchas veces es difícil plasmar la letra de la ley en la práctica, ¿no? Entonces yo voy a cerrar esta intervención con un caso y después quedo a consideración para las preguntas que quieran o en el café. En el año 2012 se nos presenta una petición de refugio de una chica que viene de Nigeria, que no puedo dar el nombre por una cuestión de privacidad, pero vamos a llamarla Joy, que es el nombre más común en Nigeria. En el año 2012 llega Joy. Joy es una chica que se enamora de una persona que no es de su religión, en Nigeria. La familia de alguna manera la repudia. Joy queda embarazada. En un embarazo bastante adelantado, la familia la somete a distintas prácticas rituales para evitar el embarazo y ella escapa a Sudáfrica. En Sudáfrica escapa con una familia de supuestos turistas que resultaron ser traficantes de armas. En Sudáfrica es sometida a distintas violaciones, a un encierro prolongado y Joy, ya habiendo tenido su hija en Sudáfrica, se sube al primer barco que ve, que tenía destino a Buenos Aires. Llega a Buenos Aires con su hija y la única, sin documentación, y la primera palabra que dice es refugio. Intervenimos en esa situación, la acompañamos en todo el trámite del refugio ante la Comisión Nacional de Refugiados, fue reconocida como refugiada, ella y su hija, fuimos tutores de su hija en el proceso. Y no solamente la acompañamos desde el punto de vista legal, sino que también la ayudamos a conseguir un subsidio habitacional, un lugar para vivir, un trabajo, la asistencia en la salud para su hija. Eso fue hace varios años. Joy fue madre otra vez aquí en Buenos Aires. Hoy tiene 2 hijas. Vive tranquilamente y felizmente en una casa suya en la ciudad de Buenos Aires y fundamentalmente es libre para decidir su futuro. Muchas gracias.